Buenos días o buenas tardes ya. Agradezco la presencia de todos los miembros de esta Comisión Especial de Cuentas, que no por reunirse una vez al año no quiere decir eso que no se aprueben aquí cuestiones trascendentales como es la rendición de todas las cuentas, de la cuenta general del Ayuntamiento de Málaga, de todo su holding municipal ante el Tribunal de Cuentas. Es una obligación de todos los ayuntamientos el que cumplamos con la normativa de rendición de cuentas. Yo sé que en las intervenciones, si las hay, en este punto se trasladará algunas cuestiones relativas a que se puede estar más o menos de acuerdo pues, con el contenido de las políticas que se recogen dentro de este documento técnico, pero tengo que recordarles, hacer un poco esa observación de que lo que se está aprobando aquí es nuestra obligación de informar al Tribunal de Cuentas de lo que es pues el conjunto del saldo de todas las partidas económicas después del ejercicio del año 2020. Es un informe que no es una propuesta política, es un informe técnico que elabora la contabilidad, y agradezco aquí en este punto el trabajo de Dueña, de todo su equipo en contabilidad, de la intervención municipal, pero también de la Secretaría del Ayuntamiento de Málaga, para conformar también el inventario, que ha sido un elemento todavía más complicado a la hora de conformar esta cuenta general. De hecho, de ahí deriva en cierta medida la tardanza en la aprobación de esta cuenta. Entiendo que este retraso que hemos tenido, insisto, no achacable a una voluntad política, ni mucho menos, sino a una dificultad técnica, sea el que nos permita pues que los siguientes ejercicios vayamos conformando, como siempre, un ayuntamiento transparente y cumplidor de sus obligaciones de transparencia ante terceros, ¿no? Dicho lo cual, empieza la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Alguna observación al respecto? Y si no hay ninguna observación, la daríamos por aprobada. Y el único punto que se traslada como punto número 2 es la aprobación en sí de la cuenta. Entiendo que de la información que se ha trasladado somos conscientes de que es una información densa. Estamos hablando de todo el holding municipal y de el conocimiento de todas y cada una de las partidas que en ella están comprendidas. Yo quiero trasladarle algo que posiblemente se ha hecho en todos los consejos rectores que han precedido a esta comisión. Es verdad que estas cuentas, año 2020, son unas cuentas marcadas claramente con la pandemia. Unas cuentas, unos presupuestos que arrancaron en el año 2020 con unas previsiones de ingresos, con unas previsiones de gasto, de políticas concretas, pero unas previsiones que tuvieron que ser en el mes de marzo totalmente revisadas, de arriba abajo. Ha habido que hacer grandes esfuerzos en contener la fuerte caída de ingresos, pero también grandes esfuerzos en ampliar determinadas partidas de gasto que tenían que ver con, principalmente con la atención social, principalmente con el mantenimiento de los servicios públicos básicos, como por ejemplo la movilidad, u otras partidas como tiene que ver con la seguridad de las personas ante los contagios, con programas de limpieza, de protección individual a través de mascarillas, EPI, guantes, acuérdense. Es decir, año 2020 fue un año que yo creo que para todos nos ha marcado en nuestras vidas, pero que en las cuentas municipales está claramente reflejado, como han podido conocer de la lectura de la misma. No obstante, tengo que decir que pese a esa situación, insisto, totalmente atípica, totalmente desproporcionada en sus efectos, hemos conseguido salvarla con sobresaliente. Es decir, volvemos a plantear unas cuentas, un cierre de cuentas en el año 2020 con indicadores positivos en materia de solvencia, de liquidez, en materia de tesorería, en periodo medio de pagos y el remanente. Evidentemente, el remanente, por la fuerte caída de ingresos y por la asunción de nuevos gastos que hemos tenido que asumir, pues evidentemente el remanente ha sufrido una merma respecto a años anteriores.
pero eso no quiere decir que volvimos a tener en el año 2020 esos recursos necesarios, que les recuerdo también en el año 21, en las modificaciones presupuestarias que pudimos ir aprobando todos los grupos aquí en este pleno, pudimos hacernos, digamos, de esos remanentes para poder seguir haciendo políticas durante el año 2021, políticas en el ámbito social y en el ámbito incluso de reactivación económica. Esta cuestión no debe tampoco evidenciar que existen casos muy excepcionales. Es muy difícil que esta cuenta general sea comparable con otros ejercicios, insisto, por esta situación atípica. Pero hay más situaciones que de alguna manera desvirtúan absolutamente los capítulos de ingresos y gastos. Me quiero centrar, por ejemplo, en la empresa municipal, en la AMT, que tuvo que cerrar con un resultado negativo de 10,61 millones de euros en el año 2020. Y las cuentas de la AMT, evidentemente, por la caída de ingresos, por el confinamiento de personas y, por lo tanto, la ausencia de actividad en el billetaje del uso del AMT, pues arrojó este saldo de 10,61 millones de euros. Pero hay que recordar que el resto de empresas públicas y organismos han cerrado positivamente sus cuentas, es decir, no han cerrado con pérdida, porque desde el Ayuntamiento procedimos a trasladar a través de remanente a compensar esas caídas de ingresos. Hablo de la Alcazaba, hablo de Palacio de Deportes, hablo de, en fin, todas aquellas actividades que tienen un ingreso asociado, pues por actividad, evidentemente, ante la ausencia de ese ingreso, pues ha habido que equilibrarla desde el presupuesto municipal, transfiriendo más recursos que años anteriores. Eso lo pudimos hacer porque, insisto, arrancamos de una situación de mucha solvencia por parte del Ayuntamiento de Málaga, pero es verdad que esa capacidad, ese pulmón económico que hemos sabido generar años y años por bajadas del endeudamiento, por ratio de solvencia, pues al final lo que nos permite es haber aguantado con capacidad los avatares de una pandemia. Cierto es, y ahí también los datos lo demuestran, que ha habido que reenfocar muchas de las partidas económicas de gasto. Partidas económicas de gasto que habrán podido observar, pues sus niveles de ejecución han bajado de forma considerable, porque evidentemente ha habido que reconducir esas partidas económicas a otras partidas de gasto distintas para tratar de salvaguardar, insisto, los principales resortes de actuación frente al COVID en materia social y en materia de servicio y de reactivación económica, ¿no? En cuanto al balance, y voy concluyendo, el balance de la situación del activo y el pasivo vuelve a arrojar una cifra superior al año 2019, en 33 millones, alcanzando la cifra de 3.404,57 millones de euros. Un incremento importante que nos da la idea del tamaño empresarial a nivel de activo y pasivo del sector público local. Seguimos trabajando en materia de transparencia y de contabilidad analítica, por eso una de las cuestiones por las que no hemos podido retrasar algo más a la hora de conformar la cuenta, pero evidentemente hemos conseguido dar un paso adicional en materia de transparencia como debe ser. Y en materia, por hacer una breve descripción en ingresos y gastos de resultados, bueno, pues los ingresos consolidados y cerrados en el 2020 alcanzan la cifra de 811,69 millones, esto es 21,13 millones más que el año, menos, una disminución de 21 millones respecto al año 2019, como le comentaba anteriormente. En materia de ingresos tributarios ha habido una bajada, especialmente, quiero destacarlo así, en la partida tanto de los ingresos tanto en plusvalía como en disminución de tasas, en 7,24 millones, 5,29 millones en plusvalía. Evidentemente, la situación de confinamiento, ¿no?, planteaba muchas dificultades a la hora de ir liquidando los ingresos en ese momento. También las bajadas fiscales que hemos hecho y hemos acordado entre todos los grupos durante el año 2020 a determinadas actividades económicas que han estado suspendidas, por ejemplo, la tasa de ocupación de vía pública, que, como saben, pues no la hemos cobrado y, por lo tanto, parcialmente, y, por lo tanto,
pues supone una bajada también de ingresos por esas políticas fiscales de respuesta ante el COVID. Quiero destacar que tanto en el Estado como la Junta de Andalucía transfirieron una cantidad adicional proporcionalmente a cada administración, evidentemente, respecto al año 2019, manteniéndose las transferencias de la Unión Europea constantes. Quiero destacar en la partida de ventas, por un lado, que es ingresos, pero la correspondiente también a nivel de gasto, pues que ha aumentado la de venta en 22,24 millones y la de gasto ha aumentado en un 20,90% debido a una situación totalmente también atípica en el presupuesto 2020, y es que se ha incluido en el holding municipal a la empresa Limasam. Al ser ya formar parte del holding municipal, pues ha disparado en este sentido, pues suponer lo que antes era una transferencia por pago de servicios, ahora ya directamente es una empresa pública 100% y por lo tanto consolida en su totalidad, tanto en las ventas que hacen de sus productos, en este caso en ingresos, como en el gasto de personal, que también se ve incrementado. Las transferencias de gastos del ayuntamiento hacia sus entidades asociadas, también a sus entidades dependientes, han crecido 3,77 millones de euros, por lo que comentaba antes, de compensar la caída de ingresos que habían tenido para que no cerraran en pérdida. En tesorería hay una disminución, pero poco significativa para nuestra gran solvencia, nuestra gran liquidez en tesorería, de 13,75 millones, pero hay que decir que a pesar de bajar la tesorería en el año 2020, hemos seguido manteniendo la capacidad de pago y el periodo medio de pago que, por recordarles, en diciembre del año 2020 se cerró en 12,30 días de periodo medio de pago, muy por debajo del límite legal. Insistirle en lo que decía al principio de mi intervención. Quiero que vean en estas cuentas la posibilidad de que el ayuntamiento haga un ejercicio de transparencia y sean planteadas ante el Tribunal de Cuentas, más allá de que difieran, evidentemente, de las políticas que en él se contienen. De hecho, la propia normativa y las propias recomendaciones del Tribunal de Cuentas apuntan a esa idea, al hecho de que no es para nada, no supone una incoherencia política el votar en contra de un presupuesto, porque no se esté de acuerdo, pero votar a favor de que ejerzamos la transparencia obligada por las normas ante para la rendición de las cuentas de este ayuntamiento. No obstante, ahora en su intervención pues podrán ustedes aprobarla o rechazarla, haciéndole mención que evidentemente la Ley Reguladora de Haciendas Locales, me lo recordaban los habilitados, recientemente, en el 31 de diciembre del 2020, se ha visto modificada para tratar de corregir un contrasentido, y es que a veces se votaba en contra por esta cuestión que seguro que se va a comentar, de que no se esté de acuerdo con la opción política, con el hecho de que en un momento dado no se pudieran rendir las cuentas generales ante el Tribunal de Cuentas, suponiendo un incumplimiento muy grave para una administración local que podía verse en un momento mermada en sus ingresos por la retención de la PIE como castigo o como corrección ante un incumplimiento de la rendición de cuentas. Estas son las cuestiones que yo quería trasladarle básicamente y trataré de responderlas si hay cuestiones que ustedes quieren plantear en su intervención. Miro a los diferentes grupos. Señor Casá, no quiere intervenir. Señora Losada, señor Esguiglia, tiene usted la palabra. Sí, muy brevemente. Queríamos, lo primero, volver a agradecer a los trabajadores y trabajadoras municipales de esta casa y de los distintos organismos, porque evidentemente lo que estamos analizando ese año 2020 sabemos que fue un año durísimo para muchos y muchas de las trabajadoras de la casa y de los organismos. Hubo que reaccionar con mucha celeridad, con mucha agilidad, haciendo sobreesfuerzo en su trabajo, adaptando cuentas de manera, presupuestos y políticas de manera muy compleja. Sabemos la complejidad que supuso eso y volvemos, como lo hicimos en su día, a agradecer. Las críticas que nosotros formulamos, y esto lo volvemos a aclarar para que siempre no haya confusión al respecto, tiene que ver con la conducción política del ayuntamiento, no con la ejecución por parte de los trabajadores y de las trabajadoras, sino con quién dirige, hacia dónde se orientan las políticas públicas, qué efectos y consecuencias tienen, y eso, como lo hemos manifestado muchas veces,
estamos en bastante desacuerdo con las medidas y con las políticas que se impulsan por parte del Gobierno. A esta comisión lo volvemos a repetir porque entiendo que de no hacer intervenciones que analicen un poco las políticas y la orientación de las políticas municipales, esta comisión sería básicamente un ejercicio de cálculo, ¿no? Es decir, las cuentas están bien, suman bien, son correctas técnicamente, gracias, hasta luego. Entiendo que la comisión de cuentas también debe servir para hacer una valoración de lo que representan, porque los números, creo que en eso estamos de acuerdo, no es solo un ejercicio, digamos, como decía, de cálculo de matemáticas frías, sino que responden a cómo se han gestionado los dineros de esta ciudad, hacia dónde, etcétera, etcétera. Entonces, en esa línea, para nosotros hay una premisa que es que los números cuadren con la gente dentro. ¿Esto qué quiere decir? Que los números cuadren mejorando la vida de la gente, poniendo por delante la importancia de lo público, de que realmente sea un indicador que los vecinos y las vecinas de nuestra ciudad hayan mejorado o hayan, digamos, visto atendidas sus necesidades y requerimientos. Y eso es lo que nos motiva a nosotros a votar en contra de estas cuentas, entendiendo que las decisiones que se tomaron, lo insistimos ya numerosas veces, desde nuestro punto de vista ha sido una gestión injusta e ineficiente. Injusta porque no se atendió como se debería haber atendido, con la celeridad y la profundidad de las medidas que se deberían haber impulsado en un contexto tan duro. Lo hemos mencionado muchas veces, creo que se hicieron algunas cosas bien, eso hay que decirlo, pero desde otro punto de vista ha sido insuficiente, cómo se han atendido a determinados requerimientos de los sectores económicos más necesitados, de las familias y la gente más necesitada de nuestra ciudad. Ineficiente por la estructura municipal, lo hemos dicho muchas veces. Algunos de los reparos que vienen en los informes creo que son indicativos también de una plantilla, de la gestión interna de las plantillas, y termino, si me permite. Adelante. Sí, le leo uno de los reparos, ¿no? de los distintos reparos que se han planteado. En este caso es el informe de intervención, donde pone y dice algo que lo hemos alertado muchas veces. Se pone de manifiesto el escaso personal fijo respecto del total de trabajadores medios contratados, por lo que se insta a revertir dicha situación y, en la medida de lo posible, cubrir las plazas mediante personal funcionario, previa modificación de la plantilla, aprobación de la RPT, de la relación de puestos de trabajo que define el vínculo jurídico, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, nosotros vamos a votar en contra de estas cuentas, agradeciendo a los trabajadores porque no compartimos la orientación y entendemos que, bueno, como hemos dicho, que ha sido una gestión desde nuestro punto de vista en buena medida injusta e ineficiente. Gracias. Muchas gracias, señor Vigilia. Señora Murillo. Bien, buenas tardes ya. Bueno, pues la cuenta general efectivamente es un trámite, pero también es una rendición de cuentas, como bien se ha comentado. Y hoy lo que toca evaluar es la gestión que se hizo en este ayuntamiento durante el año 2020, el año de la pandemia en nuestra ciudad. Le voy a empezar hablando del capítulo 6 y 7, a rasgos generales, que representan las inversiones reales del ayuntamiento en nuestra ciudad, ¿no? Y lo primero que vemos es que en este capítulo hay, respecto al año 2019, y voy a hablar sobre el presupuesto inicial, cuando todavía no sabíamos que iba a afectar, bueno, que íbamos a tener una pandemia, lo que hay es una caída en las inversiones, concretamente una caída del 25% de las inversiones del capítulo 6 y 7. Y ustedes saben perfectamente por qué se produce esta caída de las inversiones. Se producen porque hay un problema en la gerencia de urbanismo de esta ciudad. Es incapaz de ejecutar la mayor parte del presupuesto. Y este dato, la verdad que nos apena, y ustedes son conocedores y por eso redujeron el presupuesto para el año 2020. Pero lo más grave de esto no es que se redujese el presupuesto, sino que luego nos vamos a la ejecución presupuestaria de esas inversiones que había previstas y ahora me dirán, bueno, ya incluso lo ha dicho la primera intervención, que esto es la ejecución presupuestaria baja debido a la pandemia, y no es así, porque esta ejecución precisamente ha sido similar a la de los años anteriores. Y a los datos me voy. En el capítulo 6, en el año 2020 hubo una ejecución del 26%. En el año 2019 fue del 35%, no fue mucho más. En el capítulo 7 fue del 32%, en el año 2019 fue del 30%, no mucho más. La verdad que sorprende
que los capítulos 6 y 7, que son las inversiones reales de nuestra ciudad y que además ustedes venden a bombo y platillo cuando sacan los presupuestos, al final apenas se ejecute el 30%. O dicho de otra manera, de los 110 millones de inversiones que había para el año 2020, solamente se han ejecutado 34, es decir, se dejaron 75 millones de euros sin ejecutar. Y estos problemas, como hemos dicho, sabemos perfectamente que tienen su origen en la gerencia de urbanismo. Vamos a detallar varios proyectos que se quedaron en el limbo. La Vía Verde Guadalmedina con 500.000 euros, Campamento Benítez con 600.000, casi 3 millones para calle Carretería, 1,5 millones para el plan para recuperación de Álamos, 1 millón de euros para un plan especial. Y aquí hago un inciso, plan especial, el que no sabemos de qué plan se trata, porque además los epígrafes, cuando están enumerados en la memoria, no están completas las definiciones y hay muchos proyectos de los que no sabemos exactamente a qué se refiere. Además de la ejecución presupuestaria, quiero hablar también de los contratos de emergencia. ¿Por qué? Porque a finales de este año publicó el Tribunal Constitucional un informe que hacía referencia a los contratos de emergencia que se habían hecho en las grandes ciudades durante la pandemia. Y ahí vemos que Málaga pasó de 17 contratos de emergencia a 267 en el año 2020. Y para terminar. Voy a intentar resumir, pero ha sido difícil para el presidente, para mí también lo va a ser. Pasamos de 17 contratos de emergencia en 2019 a 267. ¿Y esto por qué? Es que en Málaga somos la ciudad donde más incrementamos los contratos de emergencia. ¿Es que en Málaga afectó más el COVID que en Madrid, en Barcelona o en Sevilla? No, esto es así porque, y además el tribunal después desglosa algunos términos, porque ustedes encontraron en esto la excusa perfecta para solventar problemas que venían coleando en la gestión desde hacía varios años. Se encuentran en los contratos de emergencia cuestiones que no tienen nada que ver con las medidas sanitarias, como por ejemplo contratos de autobombo que se hicieron en Gestrisán para vender nuevas medidas fiscales extraordinarias, de las cuales poco reflejo han tenido después en los bolsillos de la familia. Por tanto, nosotros en este sentido le damos un suspenso a la gestión que ustedes hicieron durante la pandemia. Y lo último que me gustaría destacar para terminar esta primera intervención es que hay otros datos que además nos llaman la atención. Los datos de recaudación. La recaudación por tasa de utilización privativa o aprovechamiento especial aumentó en el año 2020, pasó de 4,4 millones a 5,5. Y la recaudación por tasa de ocupación de vía pública prácticamente se mantuvo, aumentó realmente en 1.000 euros, una cantidad irrelevante, pero se mantuvo. Estamos hablando de que estos sectores fueron precisamente los más afectados por la pandemia, porque es que sufrieron el cierre en sus negocios y, sin embargo, aquí lo aumentaron. La verdad que resulta sorprendente, pero claro, tampoco nos vamos a extrañar, porque nosotros vimos cómo en otros municipios se realizaron bonificaciones fiscales o suspensiones de tasas que aquí no se hicieron. Eso sí, nos vendieron a bombo y platillo que le duplicaban el espacio para ocupar mesas a los bares. ¿De qué servía esto si no podíamos ir a los bares? Si todos sabíamos que teníamos que estar en casa o evitar comer con la familia porque era la forma más probable de contagiarnos del virus. Es más, es que además ustedes tenían los datos de cómo estaba evolucionando, porque si nos vamos a los ingresos de la cazaba, vemos cómo pasamos de 3,2 millones de euros en el año 2019 por venta de tickets a 800.000 euros en el año 2020. Es decir, éramos conscientes y lo estábamos viviendo en la propia gestión del ayuntamiento, cómo estaba afectando la pandemia a la venta en ciertos negocios. La verdad que este dato sorprende, no sé si tendrá una explicación ahora para ello. Por cierto, ha comentado también que el Estado y la Junta dieron cantidades adicionales durante 2020. ¿Podría explicar cuáles fueron las cantidades adicionales? Por contestar a algunas de las cuestiones que se han planteado, a ustedes le puede sonar extraño y pensar que pueden utilizar esta comisión especial de cuentas para funciones que no les son propias. Ya les aseguro que la única y exclusiva función de una comisión especial de cuentas es conocer el estado de cierre del presupuesto del año 2020, en este caso conformado por la contabilidad, con los informes correspondientes. No es una propuesta del equipo de gobierno, se lo he dicho por activa y por pasiva. Esta información y esta transparencia es la que nos permite rendir las cuentas ante el Tribunal de Cuentas, y para que ustedes utilicen esa información, luego pues
pues evidentemente, como no puede ser de otra manera, para su empleo político, para el desgaste político del Gobierno, en los extremos que ustedes entiendan que deben de hacerlo. Pero el ejercicio de obligación de rendición de cuentas es tanto nuestro como Gobierno, como ustedes de la oposición, y a las normativas que hay, y a las sentencias y a las advertencias del Tribunal de Cuentas me remito. Yo no sé, yo tengo que decirle, señor Sicilia, que, bueno, por parte de la intervención, en primer lugar me sumo a la felicitación que usted hace a todos los trabajadores que, desde luego, en el año 2020 han tenido que redoblar esfuerzos y con circunstancias muy complejas para poder mantener, insisto, al Ayuntamiento de Málaga como una administración cercana a la realidad que estaba ocurriendo en las calles y pudiendo resolver circunstancias muy concretas. Con otras administraciones tardaron bastante más en llegar a ello. Pero decirle que ha hecho usted una referencia al tema de los reparos. Yo tengo que, en ese sentido, yo creo que felicitar a todos los trabajadores municipales porque en su buena gestión y su buen hacer ha permitido, pues, por ejemplo, que en materia de reparo hayamos bajado de los 26,74 millones del año 2019 a 10,42 millones. Se ha bajado 16 millones el volumen de los reparos municipales. No hay que tampoco demonizar a los reparos. Los reparos son propios de una administración que gestiona miles y miles de facturas. Sería, además, anómalo totalmente que no existieran ese tipo de reparos. Eso está dicho por el Tribunal de Cuentas. Y que, en cualquier caso, cuando hablamos de estas facturas en el año 2020, no suponen, en porcentaje, ni el 0,69% del total de facturas que se han tramitado. Ese esfuerzo creo que es necesario hacerlo traer en esta cuestión. Señora Murillo, usted se desliza en sus afirmaciones, a mi modo de ver, con medias verdades. Usted, cuando dice que la inejecución presupuestaria obedece solamente a una falta de interés por parte de este ayuntamiento, por ejemplo, en materia de inversiones, yo tengo que negarle la mayor. Usted no quiere recordar que aquí ha habido una pandemia, que aquí se ha confinado a la gente y que aquí se han suspendido los plazos de contratación por el Gobierno de España, evidentemente como consecuencia de la pandemia, no porque entendiéramos nosotros que existe una voluntad de fastidiarnos, pero que evidentemente los plazos de contratación fueron suspendidos. Se paró toda la contratación pública a nivel de Estado español. Se lo recuerdo porque estas cuestiones, afirmarlas usted sin más, me parecen muy ligeras. Como también tengo que decirle que si usted me hace un decalaje en porcentajes de ejecución presupuestaria de las inversiones en sucesivos años, tengo que decirle que la inversión en el Ayuntamiento de Málaga ha ido creciendo, llevamos así varios años creciendo de forma importante, por lo tanto, se gestiona mayor volumen de inversión, se hacen muchas más obras, pero no por ello el porcentaje puede crecer, porque gestionando más millones no quiere decir que el porcentaje suba, porque si comparamos con la totalidad de la inversión, puede que el porcentaje se mantenga y, sin embargo, hayamos hecho muchas más inversiones, hayamos dejado mucho más dinero en la ciudad y en cuestiones que son necesarias, como los contratos de emergencia. Me sonroja que usted haga ese ejercicio de pirueta a nivel dialéctico, cuando es evidente que todas las administraciones públicas hemos tenido que asumir, porque los plazos de contratación estaban suspendidos, contrataciones directas para resolver cuestiones tan básicas como la compra de guantes o la compra de mascarillas. Estos contratos de emergencia no nos salimos fuera de la media. El propio Tribunal de Cuentas ha fiscalizado a todos los grandes ayuntamientos, como usted bien sabe, y le ha sacado los colores a más de uno por hacer un mal uso de esos contratos de emergencia. Al Ayuntamiento de Málaga, no. Y le reto a usted a que demuestre que en el Ayuntamiento de Málaga se han hecho mal las cosas merced a ese informe. Cuando usted se obvia, pues que la única persona que a día de hoy está siendo investigada por el Senado por un mal uso de estos contratos, pues ha sido el señor Cejas Espada, que pues gastó contratos de emergencia siendo alcalde en Sevilla en comida de gato en plena pandemia. Yo le recuerdo esta polémica. Me parece un poco absurda, pero que usted traiga este tema de los contratos de emergencia, se han utilizado exclusivamente. Los contratos de emergencia han estado fiscalizados en todo momento por todos los órganos
que rigen pues la seguridad jurídica de este ayuntamiento y propuestos, desde luego, por las áreas con el máximo sentido de responsabilidad ante lo que estaba ocurriendo ahí fuera. Decirle, me hace preguntas que van más directas al hecho de partidas concretas. Me pregunta por el tema de, si la tengo esta, por ejemplo, el tema de en qué sentido crecen partidas relativas al Gobierno de España o a la comunidad autónoma. No son comparables, evidentemente, porque evidentemente el Estado de España acapara el 80% del presupuesto en una administración, en las administraciones públicas. Estamos hablando de que en el caso del Estado aumentaron 11 millones en concepto de PIE y de la Junta de Andalucía 1 millón más. La Unión Europea pues se mantuvo similar al año anterior. Usted compararme los millones del Estado con el de la comunidad autónoma, pues evidentemente tengo que decir que estaríamos comparando, no sé, pues como la Unión Europea respecto a una diputación provincial. Ustedes que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Lo que sí pretendemos es que esa evolución de la PIE del Estado de España no esté inflada porque no se estén haciendo bien las cosas y que se nos obligue, ya se lo he dicho en alguna que otra conversación, se nos obligue a futuro a devolver estas cantidades económicas por esa mala presupuestación de la evolución económica de la ciudad. Y tengo que decirle que usted no está diciendo la verdad cuando yo le traslado que aquí se han suspendido la tasa de ocupación. Es que aquí se ha dado más espacio público a las mesas y sillas porque nuestra ordenanza dice lo que dice y había que intentar meter el mismo número de mesas, solo que ampliando el espacio. Evidentemente, son decisiones que se tomaron aquí. Aquí se ha suspendido la tasa de basura. Han pagado un 25% menos. Aquí se ha suspendido la tasa de toldo, de silla, de mesa. Aquí ha habido acción-reacción, a través de una disminución fiscal de ciertos ingresos. Yo tengo que decirle que en este sentido pues no lo traslade con tanta ligereza, porque yo creo que la evidencia está ahí y se ha ido contando, y cuando se ha tomado una decisión en Gestisam de hacer publicidad de lo que estábamos haciendo, ha sido porque todos lo hemos dicho así, porque no es la primera vez que en este pleno y en comisiones se ha llamado la atención a Gestisam por la necesidad de contar con más intensidad, a través de los medios de comunicación, a través de donde sea, pues las bonificaciones y las políticas de rebajas fiscales que tenemos, especialmente en la pandemia, que a la gente no le llegaba con tanta inmediatez como en situaciones normales, porque estaban pues, o confinadas o con serias dificultades para conocer todas estas cuestiones por la falta de movilidad, ¿no? Y estas son las cuestiones que yo quería tratar. Yo, no obstante, tomo en positivo pues el hecho de que se alabe el trabajo de los funcionarios en conformar esta cuenta y, evidentemente, respeto, como no puede ser de otra manera, su pronunciamiento respecto a que les hubiera gustado hacer a determinadas cuestiones de otra manera, pero en cualquier caso no es objeto de esta comisión el que fueran valoradas estas cuestiones aquí. ¿Alguna intervención adicional? Señor Iguilia, señora Losada, ¿quiere usted intervenir también? Bueno, yo sé que el debate le resulta incómodo y yo la verdad que creo que la mayor parte me he limitado a hacer un análisis técnico de los números que he sacado de los 44 tomos que componen la cuenta general. La verdad que yo no digo que sea falta de interés de este ayuntamiento ejecutar de presupuesto, digo que es falta de capacidad y de mala gestión. ¿Usted recuerda que se suspendieron los plazos de contratación? Sí, se suspendieron, pero se permitieron por vía de emergencia que siguieran los contratos. De hecho, durante el confinamiento se tramitaron los contratos de feria. ¿Eso sí se podía tramitar y no se podían tramitar otro tipo de contratos? La verdad que está clara cuáles son para ustedes las prioridades. Respecto a eso que usted ha dicho de los porcentajes, pues mire, le voy a hablar entonces en términos brutos. 42 millones de euros se ejecutaron en inversión en 2019, 34 millones en 2020. Y que recordemos que el presupuesto que había era 110 millones de euros, 75 millones se quedan en el cajón. Los contratos de emergencia, sí, hay que sacar el tema, porque además lo pone el Tribunal Constitucional y suelo ser bastante escrupulosa con estos temas y suelo leer además lo que dice el informe. Sí.
Málaga es la ciudad donde más aumentan los contratos de emergencia y el 85% de los contratos analizados por el Tribunal Constitucional tienen incidencia, porque ustedes metieron ahí la contratación de publicidad de Gestrisan o contratos de ofimática que no tenían nada que ver con formar a los empleados en teletrabajo en momentos de confinamiento o reparaciones de vehículos. Es que eso no eran contratos de emergencia. Ustedes utilizaron esa vía porque tenían problemas con la intervención desde años anteriores. Usted antes habló también del saldo positivo para las empresas municipales, de que si había remanentes, pero de lo que no ha hablado ha sido del saldo negativo para las familias y para los autónomos, que sacaron la ayuda de autónomos un año después, tarde y mal. Y eso fue así porque había que hacer un plan de ajuste de que no tuvimos conocimiento hasta que el Gobierno de España anunció que eliminaba las reglas fiscales. Y usted sabe que el problema fue ese. Y la tasa de basura, sí. Pasó la recaudación de 3,66 a 3,51 en el año siguiente, es decir, 100.000. Recordarle, sí. Simplemente, como tenía poco tiempo, me deja lo más importante para el final, que obviamente también quería aprovechar para felicitar a los trabajadores. Sé que ha sido un año para todos muy duro. Lo fue también para los concejales de todos los grupos políticos, para toda la sociedad en general. Y es verdad que no debemos olvidar nunca poner eso en valor, que también es importante. No quiero que el debate político, la candencia del debate, me haga olvidarme de lo que realmente es importante, que al final pues echamos las cosas para adelante, mejor o peor. Aquí estamos haciendo las críticas, pero que bueno, que al final todos somos humanos y ese trabajo que se hizo en ese momento pues también hay que reconocerlo. Por terminar, creo que también se queden con cifras que yo creo que demuestran esa clara apuesta por trabajar duramente contra la pandemia. Partidas como productos alimenticios, que se sobreejecutaron, hablan ustedes de déficit en la ejecución, se sobreejecutaron en un 1.371%. Partidas como subvenciones corrientes dinerarias por dotaciones benéficas y asistenciales, que se incrementaron un 182%, o subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro, que se incrementaron un 146% en el año 2020. El año 2020, usted comenta el tema de la tasa de basura, si lo sabe perfectamente, pedimos al Gobierno de España la retroactividad del impuesto y de las tasas y no se nos permitió. Bueno, fue la callada por respuesta a todos los ayuntamientos. ¿Qué es lo que hicimos en el año 2021? Eliminamos el 25% que habíamos tenido que cobrar en el año 2020. Eso es una exención fiscal que tuvimos que aplicar a posteriori, evidentemente, porque el Gobierno de España pues, no nos permitió la retroactividad de los impuestos. Se lo recuerdo porque estas cuestiones usted yo creo que las sabe perfectamente, lo que pasa es que a lo mejor con esta cuestión pues usted pues, le refresque un poco más la memoria. Insisto, aquí no ha habido contratos más allá de los contratos de emergencia cuando los plazos legales se habían suspendido. Se suspendió la licitación pública, la plataforma del Estado se cerró, cerrado por el COVID, y no se podía licitar, no se podían seguir los plazos, no se podía adjudicar. Sí se permitió hacer los contratos de emergencia. Evidentemente, faltaría más que no pudiéramos contratar rápidamente estas cuestiones. Me habla usted y me vuelve a sacar el tema de los contratos de emergencia en materias como formación de los... Si es que ha habido que pedirle a todos los trabajadores que se pusieran en marcha a través del teletrabajo, que no estaban acostumbrados. Si es que hemos tenido que prácticamente hacer una involución en materia tecnológica con todos los funcionarios para que el ayuntamiento no se parara. Si son, pues claro que es un gasto totalmente legitimado para poder hacer. O cuestiones menores que usted comenta y que yo encantado de que las áreas puedan explicárselas. Desde luego no hemos sido motivo de sonrojo por parte del Tribunal de Cuentas respecto a la gestión que hemos hecho de los contratos, ni mucho menos. Como sí lo ha sido su partido político en Sevilla, por ejemplo, cuando todavía tendrá que explicar ante el Senado a qué se dedicaba, a quién iba dirigida esa comida para gatos en pleno COVID. Pero bueno, en cualquier caso, creo que estamos en el momento de solicitar la votación de todos en esta comisión y cumpliendo con nuestra obligación formal de rendición de cuentas ante el Tribunal de Cuentas. Votaciones a este punto. Siete votos a favor y 7 votos en contra.
repite la votación en este punto por ausencia de don José del Río. Siete votos a favor y 7 votos en contra. Ejerzo el sentido positivo de la votación. Pues muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente.